Bien, en primer lugar, muchos me han preguntado ¿qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO? ¿Es lo mismo que Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO? ¿Por qué se dice Memoria del Mundo? Es decir, hay una serie de denominaciones que creo que sería lo primero que habría que explicar o matizar. Lo primero sería explicar estos programas, qué tienen que ver, qué tienen que ver entre ellos y por qué se les denomina así. Pues bien, los programas Patrimonio Mundial de la UNESCO son los que atienden a un conjunto de bienes heredados que han llegado a la actualidad y deben ser protegidos y conservados para ser transmitidos a generaciones futuras. El patrimonio mundial está integrado por bienes materiales o inmateriales, lugares o espacios naturales que poseen valores universales excepcionales. Es decir, que tienen una importancia cultural o natural extraordinaria, que trascienden fronteras y que tienen un significado especial dentro de la historia de la humanidad. Estas son las frases exactas que dan desde la UNESCO, que es quien los promueve. Entonces, el primer programa, o el más conocido, es el llamado Patrimonio Mundial, o Patrimonio de la Humanidad, que se refiere a ciudades, edificios, conjuntos urbanos, bienes materiales, etc. Todos hemos oído decir Úbeda y Baeza son patrimonio de la humanidad. Son patrimonio porque son las ciudades las que lo son. Burgos como ciudad no es patrimonio de la humanidad, es la catedral la que es. En Córdoba hay 5 patrimonios mundiales o patrimonios de la humanidad. Uno es la mezquita, claro, otros son los patios con las flores, que corresponderían precisamente al segundo de los programas, que son el del patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial es el que agrupa manifestaciones culturales, manifestaciones orales, artesanales, rituales, expresiones y técnicas tradicionales de todo tipo que tienen un valor universal. Todos recordaremos que últimamente se declaró dentro de este programa a la cerámica de Talavera, del que tenemos aquí en el museo un ejemplo extraordinario en la botica del Hospital Simón Ruiz. Bien, ese sería el segundo de los programas. El tercero es el de Memoria del Mundo, que es el de los documentos y conjuntos documentales, es decir, el que nos afecta a nosotros. ¿Y cuáles son estos? Pues son todos los documentos o conjuntos documentales. Se empezó sobre todo con documentos, el Tratado de Tordesillas, el tal, y poco a poco se han ido sumando otros. Ahora me detendré un poco más en él porque es el que nos toca. El cuarto sería las reservas de la biosfera, las reservas de la biosfera, que son zonas de ecosistemas terrestres, costeros o marítimos que requieren una atención especial, una difusión y una protección que va más allá de las que incluso puede tener un solo país. Luego estarían las ciudades creativas. Las ciudades creativas es algo menos conocido, aunque en Valladolid se conoce más porque creo que Valladolid está declarada por la UNESCO como ciudad creativa. Son ciudades que invierten en la creatividad y diversidad cultural como motor del desarrollo urbano sostenible, inclusión social e influencia cultural. Este es de los últimos programas que se han aprobado. Está el de geoparques, Doñana es Patrimonio de la Humanidad porque es un geoparque, espacios o territorios que presentan un patrimonio geológico, natural, notable, favoreciendo el desarrollo socioeconómico y cultural de la zona. Y por último, el Atlas de las lenguas del mundo en peligro. Esos serían los 7 programas que la UNESCO tiene como patrimonio mundial o patrimonio de la humanidad. Quería referirme, claro, al programa de Memoria del Mundo, que es el que más nos toca en este caso. Este es un programa que fue creado por la UNESCO en 1992 y se hizo especialmente, por lo menos en sus primeros años, para atender al patrimonio documental que es excepcional, en peligro, ya sea por su desaparición, por saqueo, por guerra, por comercio ilegal, estado pésimo de conservación, etc. Y entonces se intentaba su buena preservación, su acceso universal, haciendo sobre todo campañas de digitalización, e incidiendo en su importancia y difundiendo lo más posible esos valores realmente excepcionales de este patrimonio. Entonces, ¿qué hace para ello? Pues lo que hace es crear un registro donde va registrando
registrando todos aquellos documentos o conjuntos documentales que cree que tienen ese valor universal. Entonces, el registro de la memoria del mundo es el repertorio del patrimonio documental de interés universal recomendado primero por el Comité Consultivo Internacional de la UNESCO, que lo forman grandes personalidades del mundo de la cultura y en este caso especializados en la documentación, y respaldado por su Comité Ejecutivo, por constituir un conjunto patrimonial de importancia mundial con valores excepcionales. Eso es lo que, traducido, viene en las determinaciones de la UNESCO. Entonces, en todo el mundo hay 400, ahora mismo, a día de hoy, con los últimos 64 que se han aprobado ahora en este año, hay 494 documentos o conjuntos documentales que están registrados en la memoria del mundo, constituyendo de este modo pues, un patrimonio mundial. Me voy a referir a los españoles, y aquí es donde entra el vértigo, pensar lo que tenemos aquí y con lo que estamos ahora. En el 2007 se declara el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas, sabéis que es el que reparte el mundo en dos, es de 1494 y hay dos ejemplares, me parece, uno en el Archivo de Indias, vosotros lo sabéis mejor que yo, y otro creo que está en Portugal, porque fue una propuesta conjunta. El Tratado de Tordesillas es con el que se reparte el mundo. El segundo, las capitulaciones de Santa Fe, es la documentación entre Colón y los Reyes Católicos para ver qué ocurre con el Nuevo Mundo, nada menos. Es decir, es toda la documentación que afecta al descubrimiento de América. Tercero, el manuscrito, el libro del Sindicato de Remensa. Son agrupaciones de campesinos catalanes, y es la primera vez, según tengo entendido, que se registra una reunión de campesinos para reclamar sus derechos, a los señores feudales. Es desde 1448-49 y se registra en el 2013. El siguiente es los Decreta de la Curia Regia de León, de 1188, y es la manifestación documental más antigua de un sistema parlamentario europeo. Es decir, son las primeras cortes, las Cortes de León, se registran en el 2013. También en el 2013 se registran los documentos españoles y japoneses relativos a la embajada Keicho Tusenaga. Esta es una embajada, yo no lo conozco bien, pero lo que recuerdo es que vino incluso el hijo del emperador de Japón a presentarlo, o sea que debe ser algo realmente excepcional, y toda la documentación de aquella embajada, que fue entre los años 1613 y 1620, pues es de una importancia vital para lo que era todo el comercio entre países tan lejanos, fijaros ya una globalización tan importante. En el 2015 se registra la obra de Fray Bernardino de Sahagún. También en el 2015 los comentarios del libro del Apocalipsis, el Beato de Liébana, y otros beatos también, y el vocabulario de las lenguas indígenas del Nuevo Mundo traducidos al español, es decir, los vocabularios para entender cómo hablaban los indígenas de entonces, es decir, son documentos realmente excepcionales. Y por último, ya en el 2017 se registra, vuelvo a decirlo, nada menos que el Archivo General de Simancas, ya como archivo completo, todo el archivo, no es solamente un documento. Claro, en el Archivo de Simancas, muchos de los documentos que hay per se podrían ser declarados o reconocidos de este modo, pero se registra el archivo entero. Se registra también el archivo de Santiago Ramón y Cajal y de la Escuela Española de Neurohistología, y el Códice Calistino, Códice Calistino y otras copias medievales del Libro Santo Jacobeo, es decir, los orígenes europeos de la tradición jacobea. Y los que se han registrado ahora, pues tenemos la documentación de la primera circunnavegación de Magallanes y Elcano, toda la documentación, presentado por Portugal y España, la documentación 1519-1522, la documentación de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna contra la Viruela, de 1800-1820, fijaros en la época en que hemos estado, esta declaración era pues realmente oportuna, ¿no? Porque yo lo poco que sé de ello es algo excepcional, es decir, que se lleven a unos niños para que inoculados consigan quitar la viruela de un territorio inmenso, pues es algo excepcional.
y con ellos nuestro archivo de Simón Ruiz. Por tanto, no solamente los que trabajamos aquí, los que hemos participado directamente, los que en su momento trajimos o en fin, participamos en el traslado del archivo, todos los trabajos que se han hecho, todos, y yo creo que todo el pueblo de Medina debe estar orgullosísimo. El problema es que no se ve como el Castillo de la Mota, este patrimonio. Ese es uno de los problemas que entre todos deberíamos trabajar en ellos. Es decir, el Castillo de la Mota siempre se va a restaurar, siempre va a haber alguien que lo proteja, hablo del castillo, hablo de la Colegiata de San Antolín o de las carnicerías. Un archivo es mucho más difícil de hacer llegar a la gente la importancia que tiene y la singularidad. Yo cuando me preguntan ¿qué es lo más importante que hay en Medina? Pues no suele coincidir con lo que cree la gente, pero desde luego lo que yo digo, porque me dedico a ello, sí que tengo razón de causa para decirlo. A lo mejor no es tan vistoso como otras cosas, pero desde luego el archivo Simón Ruiz, sin ninguna duda, es, no voy a decir el más importante patrimonio que tenemos, pero desde luego de los más importantes patrimonios que tenemos sin ninguna duda, vamos. Lo que ocurre... Pero es que no lo tenemos aquí, eso está en el archivo de Simancas, o sea que si lo tuviéramos aquí, entonces claro que lo diríamos, pero estamos hablando del patrimonio de Medina del Campo, tenemos otros valores enormes también. Bueno, bien, ¿por qué? Sería la pregunta, ¿por qué la UNESCO ha inscrito este archivo en el registro de la memoria del mundo? Bueno, voy a leerlo, porque es lo que al final se ha adoptado. El archivo Simón Ruiz es el único caso de un conjunto documental de un mercader banquero español del siglo XVI que ha llegado a nuestros días. Circunstancia que lo convierte en referencia inexcusable de los estudios sobre el comercio mundial de aquella época, en tanto que por entonces la monarquía hispánica era una de las grandes potencias económicas globales. Muchos de los grandes acontecimientos de aquel tiempo son mencionados o referidos con mayor o menor extensión en la documentación y asimismo en ella aparecen citados muchos de los grandes personajes y situaciones de la época, especialmente los protagonistas del mundo del comercio y las finanzas. El Fondo Mercantil, ya lo ha comentado antes Fernando, tiene 58.000 cartas comerciales, en torno a las 23.000 letras de cambio, giradas con 45 plazas, más de 20.000 documentos mercantiles de todo tipo, en algunos casos rarísimos, porque se encuentran en poquísimos archivos europeos, 184 libros de cuentas, 200 listini, etc. Y luego tiene la parte del fondo documental hospitalario, la parte del hospital que conserva documentación de los hospitales refundidos en él, no solamente del general, y del archivo del Hospital de la Piedad o de Barrientos. Tiene muchísimas noticias de unos años en los que España gobernaba el mundo, viene a ser una frase hecha. Bien, las nuevas tecnologías ponen en manos de todo el mundo esa masa documental y con ello pues, se tiende a continuar esa gran labor que en el siglo pasado encabezaron, entre otros, Enrique Lapea, Ramón Carande, José Gentín da Silva, Valentín Vázquez de Prada, Felipe Ruiz, Manuel Basas o Bartolomé Benassar. Y a ellos habría que unir ya especialistas ya de nuestra, iba a decir generación, pero sí, porque ya las generaciones nuestras pues son las que darán paso en breve a las siguientes, que se han ocupado en tiempos más cercanos de este archivo excepcional. Pero claro, no solamente los documentos, los libros, los papeles son los causantes o el objeto que ha sido declarado y por qué ha sido declarado, por su calidad, por su cantidad. No, detrás de todo esto hay muchas personas y entonces ahora llega el momento de citar, al menos, a lo mejor todas no se puede, pero yo creo que es momento de sí citar a los que realmente han estado ahí detrás. Y perdón si se me olvida alguno, pues me lo recordáis, pero bueno. Por muy importantes que estos fondos documentales sean, no se habría conseguido nunca sin este grupo de personas, de técnicos, archiveros, profesores de universidad, cuyos esfuerzos unidos han hecho posible esta distinción.
El proceso de redacción, es decir, la última parte que es al final elaborar el formulario, traducirlo al inglés, porque claro, todo esto estamos hablando de que cuando hablas con la UNESCO todo tiene que ir en inglés. Para que no tenemos unos grandes conocimientos de inglés y que leemos muy poco, pues la ayuda de alguien que tiene que ser traductor jurado es fundamental. En este caso ha sido Paul van der Broek, que en un detalle que le adorna, pues ha conseguido hacer no solamente eso, sino todas las cuestiones de preguntas y respuestas que venían desde la UNESCO relativas al formulario, ¿no? Álvaro, que creo que no ha llegado todavía, pero que estamos esperándole fehacientemente. Álvaro Rodríguez Armentero es jefe de programación de la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio. Bien, él estuvo más joven con nosotros de becario, estuvo luego con prácticas postdoctorales, es decir, ha estado muchos años con nosotros y en la parte administrativa pues es el que más nos ha ayudado para cosas tan importantes como que cuando tienes todo, cómo hay que subirlo a la documentación del Ministerio, a la sede virtual o electrónica, ¿no? Es algo que no es tan sencillo, es decir, para mí es algo realmente tremendo, ¿no? Pues el tener una persona que te va diciendo, no, pincha aquí, no, baja abajo, da y ahora sube otra vez. Y entonces eso a lo mejor te quita, no sé, una semana de preguntar, oye, no, pero esto... Y todo en inglés, claro, o sea, bien. Con ellos, pues desde luego tengo que citar a todos mis compañeros, los que hemos estado, además está Juan Carlos Moreno, que ya está jubilado, que está con nosotros también, estuvo Ismael Mena también con nosotros de becario 2 veces, creo, y que hizo una parte importante en su día de la parte de la base de datos, ¿no? De la parte informática y demás. Es decir, han pasado muchas personas, con ellos, pues en fin, Fernando, José Ignacio, José Manuel, también jubilado, es decir, todos los que hemos estado durante tanto tiempo. Y aquí también habría que decir o poner un punto a las familias de cada uno de nosotros, porque claro, os podéis imaginar cómo mi santa mujer me ha aguantado durante estos años con todas las vicisitudes que ha habido que llegaban y con esta cosa concreta, ¿no? En fin, bien, aparte de esto, que somos los más cercanos, hay que reconocer también la labor de todo el equipo de la Subdirección General de Archivos Estatales, con Severiano Hernández Vicente a la cabeza, que me comentó que iba a venir hoy. No le veo, no sé si vendrá a última hora, pero sería un lujo para nosotros y un honor que la máxima autoridad en archivos estuviera al menos tomando el vino final con nosotros, ¿no? Severiano Hernández, Cristina Díaz, que fue el enlace ante las dudas administrativas. Y del mismo modo, todo el equipo de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y que es la segunda, por así decir, el segundo paso que hay que dar. Es decir, el primero es que el Ministerio de Cultura acepte la propuesta que quieres hacer, no es ni todavía una candidatura. El Ministerio te dice si puede o no, porque por cada país solamente hay 2 candidaturas, y luego hay las internacionales. Después del beneplácito, por así decirlo, el apoyo del Ministerio de Cultura, viene el de Asuntos Exteriores, concretamente en esta Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, y que tuvimos además la suerte de contar con la participación o la ayuda en todo momento de la Secretaria General Adjunta Isabel Ortega Fernández, que es quien vino también además hace unos días a conocer el archivo cuando ya estaba prácticamente la decisión final. Por otra parte, hay que agradecer a quienes, parece que es una cosa muy simple, pero hay que firmar, Desde la anterior alcaldesa, que fue quien firmó para que viniera el archivo a Medina, y desde luego en esta candidatura quien ha tenido que firmar los papeles es nuestro alcalde Guzmán, que en su momento, pues que ella le decía, digo, mira, todo esto tenemos que hacerlo, tenemos que tramitarlo,
pero la firma la tienes que poner tú al final. Sí, firmamos, tal, y eso es muy importante. Junto con él, pues qué os voy a decir a los que habéis estado en todos los patronatos, que me habéis oído hablar cómo iban cómo iba el proceso de selección, nuestros patronos, que son Luis Carlos Salcedo y Cristina Aranda, y también nuestra diputada Inmaculada, que ha vivido en primera persona también cuando escribían, y es más, tenía que decirles continuamente, no podéis decir nada, porque claro, a todo político creo yo que le interesa contar un poco lo que se está haciendo, ¿no? Y eso es una cosa de muy agradecer, que incluso en los últimos momentos se hayan abstenido de dar informaciones precisamente cuando se estaba acabando la campaña, o sea, que es que ha sido justo todo. Bueno, y junto con ellas también, claro, tengo que tener un recuerdo especial a las dos gerentes de la Fundación Simón Ruiz. Hoy nos acompaña la actual, Julia Pichotto, muchísimas gracias por estar aquí. Fíjate lo que tienes encima, además que acabas de incorporarte. Y la anterior que ya está aquí Álvaro, Hortensia Molina, Tesi, que conocemos todos y que es con la que desde hace tantos años pues hemos estado entre los dos llevando un poco la parte más institucional de esto. Bien, dicho esto, ¿quiénes son los que han apoyado esto para que pueda ser verdad? Porque claro, todos tenemos muy buenas voluntades y todos los de Medina estoy seguro que haríamos lo que fuera para que lográramos la inscripción del archivo. Pero si no tenemos los apoyos de personalidades del mundo del archivo, de los archivos, de la cultura en general y de esta faceta en particular, pues no hubiera servido de nada, porque en el formulario aparecen las personas independientes que van a avalar la candidatura y luego una serie de personalidades también que tienen una relación directa con nosotros. Pues bien, la candidatura ha sido avalada por la doctora Julia Rodríguez de Diego, directora del Archivo General de Simancas. No digo más del Archivo de Simancas porque ya lo he comentado. Profesor doctor Bernard Vincent. Bernard Vincent es posiblemente de los historiadores más importantes vivos, ni más ni menos. Es director de estudios, ahora ya emérito, de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Está considerado, ya digo, de uno de los más grandes historiadores de la historia moderna de los siglos XVI y XVII y ha pertenecido a grandes instituciones de investigación como el Centro Nacional de la Recherche Scientifique y la Escuela de Altos Estudios Sociales, ya lo comentaba, donde ha ocupado sus más altos cargos. El profesor Alberto Marcos Martín, catedrático de Historia Moderna, director del Departamento de Historia Moderna Contemporánea y Americana, no sé si sigue siéndolo o ya no es, en su momento lo era cuando lo avala, y el profesor Giovanni Tarantino, catedrático de la Universidad de Florencia, del Departamento de Historia, Arqueología, Geografía, etc. Dirige un proyecto internacional de investigación en el que en su momento participamos, que entre otros pues, hay 35 países y 17 instituciones observadoras. Estos son los 4 personalidades que lo han avalado. Pero luego hay el respaldo expreso y personal, institucional, por las entidades que representan, para que la candidatura haya sido posible. Cito en primer lugar a 2 directoras de archivos que están registrados en la Memoria del Mundo, que son la doctora Iris Kogenberg, la directora del Plantin Moretus Museum, el Museo Plantin Moretus de Amberes. La doctora María Juliette Marinus, directora del Archivo Municipal Félix Archive, es el archivo de Amberes. Este archivo tiene una parte, que es la parte llamada de los insolventes mercaderes que han perdido todos sus bienes y la documentación se ha conseguido recuperar y está registrada también como Memoria del Mundo. Junto con ellas, el profesor Mauricio Herrero Jiménez, que está aquí con nosotros, muchísimas gracias, aunque digas que no has hecho nada, tú bien sabes que has hecho mucho. Irene Ruiz Albí, que está también con nosotros, Hilario Casado Alonso, también catedrático de Historia Económica, José María Pérez Fernández, profesor de la Universidad de Granada, que nos ha facilitado muchísimas cosas, sobre todo los contactos con el profesor Tarantino,
y el profesor Claudio Marsilio, que está en la Universidad de Verona, antes estaba en la Universidad de Lisboa. Creo que no se me olvida ninguno y son los que figuran además como personalidades que nos la han apoyado. No voy a entrar en lo que es el formulario, luego si queréis en las preguntas, no sé, todavía tenemos unos 10 minutos, pero aquí está el formulario por si queréis saber exactamente cómo se hace esta candidatura. Tiene 12 puntos, en esos 12 puntos hay que poner todo lo que os podéis imaginar y mucho más, y en fin, puede ser objeto de comentarios y luego os interesa. Y por último, el último punto que tenía para comentaros es qué supone para nuestra fundación y de forma más amplia para todo el pueblo de Medina este reconocimiento o esta designación por la UNESCO. Bueno, pues en primer lugar, he avanzado ya alguna idea, pero en primer lugar es una gran responsabilidad. Pensar que lo que hay ahí está, al menos, iba a decir, en boca de las personas que nos dedicamos en mayor o menor medida a este tipo de patrimonios, es algo que más ya no se puede, es decir, es el reconocimiento más alto que puede tener una documentación histórica de este tipo. No solamente hay documentación histórica registrada, hay documentación contemporánea que también lo es todo tipo de documentación, pero es una gran responsabilidad, sobre todo para una ciudad pequeña que no tiene los recursos de una gran organización o de una gran ciudad donde es mucho más fácil hacer todo lo que en su momento hay que hacer inevitablemente con ese patrimonio. Y sobre todo, y esto lo quiero también decir hoy, en la transición que se va a producir dentro de pocos años. Dentro de pocos años, este señor que está con nosotros aquí y yo mismo, nos llega a nuestra edad ya de jubilación. Entonces, van a venir nuevas personas. Entonces, quienes estén, en este caso vosotros, y los que vengan luego, como autoridades, y al final los últimos decisorios de lo que va a pasar con esto, pensad lo importante que es, que esté bien atendido por personal adecuado y que tenga todas las condiciones climáticas de conservación, de seguridad, de todo tipo, porque es lo que es. Eso es muy importante. Entonces, cuando llegue el momento, pues Dios dirá, pero que pensar en la responsabilidad que tenemos. Y, por último, un compromiso constante con el archivo por ser un patrimonio, también lo he adelantado antes, que no es como el gran patrimonio. El gran patrimonio me refiero al monumental o el artístico, escultórico, sino que es el patrimonio a veces más olvidado por mucha gente. ¿Cuántos archivos se han perdido porque, qué es eso? Son papeles viejos, y se ha perdido. Y en muchos casos eran memoria de algo realmente impresionante y que se ha perdido para siempre. Bueno, pues este archivo ha tenido la suerte que en las vicisitudes de su historia, que antes Fernando ha enunciado así en un listado, pues cómo ha pasado de un lugar a otro, cómo se ha tratado, hay que agradecer a todos los anteriores depositarios, custodios y técnicos que han tenido este archivo, lo bien que lo han tratado, al menos desde el año 47, y ha llegado hasta nosotros. Bueno, pues esto es algo que en todos tiene que estar muy presente, así que acabo con esto y luego en los, si queréis, 10 minutos que podemos tener de preguntas, pues avanzo otras cosas.